Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Código Forense. Es interesante conocer que durante la historia de las ciencias forenses se han ido agregando especialidades y una de ellas, y la más reciente y quizá una de las más importantes, es la genética forense. Y hoy tengo el gusto de contar con una experta sobre este tema que nos hablará de una manera simple y sencilla que podamos entender qué hace la genética en las ciencias forenses. Bienvenida, experta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué es el perfil genético y para qué se utiliza en la identificación humana? Bueno, el perfil genético es más que nada la información genética que guarda cada ser humano dentro de las células y que sirve para identificar a las personas. ¿Y cómo específicamente se aterriza para identificar? Nosotros dentro del laboratorio tenemos que obtener el ADN de una muestra biológica y a través de nuestro proceso, al final tenemos una representación gráfica que nos ayuda a identificar. Más que nada es como la gráfica de los alelos heredados de mamá y papá en la muestra biológica que estamos analizando, con el cual podemos llegar a la identificación de la persona. Ok, y esto es una parte muy científica, pero en una manera como humanista y legal, ¿cómo se contraponen o cómo trabajan juntos para la identificación? Pues una vez que nosotros obtenemos un perfil genético, esto nos ayuda, una vez que subimos a nuestro banco de datos, cuando vemos que hay un match positivo, podemos darnos cuenta quién es el familiar que lo está buscando y poder hacer la restitución de estas personas con sus familiares que los están buscando. Ok, y en la parte del perfil genético es un proceso. ¿Cómo es desde un inicio hasta que se concluye ese proceso? ¿Nos puede hablar de eso, por favor? Sí, claro. Bueno, hay que tomar en cuenta que el proceso de identificación por genética es el proceso de identificación más largo. Y creo que esto es un punto importante. ¿Y por qué es más largo? Pues más que nada por la complejidad del proceso. Muchas veces piensan que a lo mejor, como se menciona que es un laboratorio, que es igual o similar que una muestra de sangre. Pero aquí sí el proceso es más largo y más complejo. ¿Cómo inicia? Bueno, nosotros a través de una muestra biológica, ya sea una muestra de sangre, una muestra de células epiteliales, o de un cabello, o de un huesito, nosotros obtenemos el material biológico a través de ciertos procesos específicos de nuestro laboratorio, los cuales consisten que prácticamente pues empezamos primero a quedarnos con el material de interés, que es el ADN humano. Porque bueno, dentro de estas mismas muestras, pues tenemos más contaminantes o más muestras que necesitamos retirar para que el ADN humano, que es lo que interesa en esta rama, pues es lo que se quede para su futuro proceso y para poder continuar con el análisis. A través de estas posibles muestras biológicas que les comenté, nosotros al principio lo que hacemos es una extracción de ADN a través de una purificación con equipos automatizados, los cuales nos ayudan a purificar, como ya les había dicho, el ADN humano. Después de este proceso nos vamos a una etapa de cuantificación, en la cual nosotros desde ahí podemos ver si tenemos el material suficiente de ADN humano para poder continuar el proceso. Si nosotros vemos que tenemos la cantidad requerida, que estamos hablando de 0.5 nanogramos, continuamos a un proceso posterior que se llama la reacción en cadena polimerasa, que prácticamente consiste en el ADN que tenemos, como les comenté, como necesitamos 0.5 nanogramos, es una cantidad muy pequeña, hacer múltiples copias. Esta etapa de PCR es como una fotocopiadora. Nos ayuda a hacer múltiples copias para tener el material suficiente para que posteriormente en la etapa de tipificación pueda haber una representación gráfica y podamos identificar los alelos heredados de mamá y de papá. Y de esta manera poder dar con las personas que se encuentran buscando a todas las personas desaparecidas que ingresan aquí al instituto. Entonces no solamente tener una muestra y que sea que tenga un material que nosotros podamos trabajar, sino que también esté en óptimas condiciones, ¿es correcto? Así es. Bueno, aquí también es otro punto importante aclarar. Muchas veces se habla de los tiempos de nuestro proceso. Los tiempos va a depender mucho de la naturaleza de la muestra. No es lo mismo una muestra en la que el ADN se encuentre en óptimas condiciones a una muestra donde el ADN ya lo tenemos degradado. ¿Y por qué se degrada el ADN? Bueno, el ADN se degrada por múltiples factores.
Factores tan simples como temperatura, humedad, los minerales del suelo donde se encontraron, el mismo proceso pues, de descomposición que inician los cuerpos. Todo esto va haciendo que la cadena de ADN pues, se vaya degradando y nos complique a nosotros el proceso para la identificación. Cada muestra es un reto diferente. Cada muestra depende también en las condiciones a las que haya sido sometido, a las condiciones en las que se encuentre y pues en las condiciones prácticamente en las que pues esté la muestra. Y pues como les comentaba, aparte del proceso de que es largo porque depende literalmente de la naturaleza de las muestras, es largo también el proceso, ya que algo también importante que quiero hacer mención, nosotros en el laboratorio de genética nos hacen llegar un pequeño fragmento del resto óseo. Estamos hablando de un fragmento de alrededor de 2 a 5 centímetros cuando mucho. Nosotros tenemos este material para empezar a trabajar con él, pero primero que nada tenemos que retirar pues todos los tejidos, todos los contaminantes visibles que podemos ver. Después de esto, nosotros lo que hacemos es una limpieza de estos fragmentos óseos para poder después, una vez que estén bien secos, empezar como a tomar las muestras que tenemos para posteriormente seguir con el proceso de purificación. Desde la etapa del acondicionamiento de la muestra o del fragmento óseo es larga, es un proceso largo, no es un proceso tan sencillo como lo creen, a comparación de a lo mejor cuando nos vamos a hacer unos análisis clínicos a un laboratorio. Aquí es un proceso totalmente diferente y la complejidad depende de la naturaleza de la muestra y a qué factores estuvo expuesto que influya para la degradación del ADN. Entonces son muchos factores que pudieran alterar o complicar esa muestra o ese fragmento que van a trabajar. Y algo también creo que importante mencionar es que la propia degradación biológica está contrarreloj en la parte de la genética humana. Claro, estamos hablando de personas que pues lamentablemente ya son personas fallecidas. Si nosotros comparamos con una persona viva, pues nuestras células se encuentran en óptimas condiciones, en desarrollo. Sí. Y en el caso, pues, cuando hay una persona fallecida, hay muerte celular. Entonces, pues ya las células ya no empiezan a tener como esa alimentación para que siga este material en óptimas condiciones. Y esto aunado a los factores que les había comentado como temperatura, humedad, minerales del suelo, el mismo proceso de descomposición, las bacterias que se generan, todo esto va afectando para que este material biológico con el cual nosotros trabajamos empiece a degradarse. Es decir, si nosotros tenemos una cadena completa, hagan de cuenta que pues empieza como a cortarse. Y esto pues obviamente empieza a conflictuarnos a nosotros porque ya no tenemos pues la cadena completa para poder analizarla. Entonces también quiere decir que personas en Puerto Vallarta o aquí en la zona metropolitana es diferente la composición por el ambiente que llega a haber de más humedad, más calor. O sea, también estos factores ambientales afectan a la misma degradación para acelerar o retener en dado caso. Sí, claro. Todos estos factores influyen en qué tan rápido se nos pueda degradar una muestra, pero aquí es importante mencionar que dentro de las ciencias forenses nosotros manejamos algo que es el registro de cadena de custodia, en el cual nos garantiza que todos los indicios se conserven de la manera más óptima y las condiciones óptimas en lo que llegan a los laboratorios para que se les realicen los análisis que se les requieran. Okay. Me parece bastante interesante porque realmente ustedes viven un gran reto al momento de tener este perfil por todas las matrices y toda la parte factorial que pudiera, tanto el lugar como cómo está la persona, ¿no? Cómo se encuentra, si está a lo mejor inhumada o no está inhumada. Sí, claro, si fue sometida a algún proceso químico, a un proceso de combustión, si estuvo pues en agua, dulce, salada. Claro, todos estos factores influyen. Inclusive hay mucha referencia bibliográfica, aparte del reto que nosotros estamos viviendo día a día, pero hay mucha referencia bibliográfica que sustenta que todos estos son factores que afectan en la degradación de ADN. Inclusive podemos ver a nivel internacional
pues casos masivos que ha tenido la humanidad, como el caso del 11 de septiembre, que décadas después apenas está haciendo la restitución y la identificación de ciertos cuerpos. ¿Por qué? Porque, como les comenté, esto prácticamente para genética es un reto. Entonces, ninguna muestra puede ser comparada con otra, ya que todas las muestras son individualizantes, son únicas, claro, ¿no? Hasta muchas veces depende de la calcificación de los huesos. ¿Y qué nos da la calcificación de los huesos? La misma alimentación. Entonces, cada muestra es un reto diferente para nosotros. Muchísimas gracias, experta. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero ha sido muy interesante conocer cómo a veces las redes sociales, la parte de Hollywood, ¿no? Películas, series, nos hablan de que la genética es algo muy simple. Y bueno, hoy por hoy tenemos la oportunidad de hablar con una experta que nos ratifica que esto es extremadamente complejo y cada caso es muy particular. Pero vamos a una pausa, prepárense el café y regresamos con el siguiente bloque para seguir hablando con la experta de este tema tan importante y crucial en la identificación humana, que es la genética forense. Continuamos en Código Forense con más explicación de lo que es la materia de genética. Nos encontramos nuevamente con la experta. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí todavía con nosotros. Pues tenemos muchas preguntas que hacerte todavía y algo muy crucial que siempre nos preguntan y que se pregunta la ciudadanía es lo siguiente. Si tenemos un hueso, ¿quiere decir que tenemos materia de genética o ADN en ese hueso? ¿Qué nos puede decir, experta? Bueno, esta es una muy buena pregunta y la respuesta es no. Esto depende, como ya les había comentado en la primera parte, de que el hecho de tener un hueso no significa de que tengamos el material genético o el material biológico que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque puede que tengamos el huesito, pero puede que el material biológico, es decir, el ADN, ya se encuentre degradado y para nosotros ya no hay nada de dónde poder obtener este material biológico para poder identificar a la persona. Entonces, como les comentaba, pues todo depende de la naturaleza de la muestra, a las condiciones a las que haya sido expuesta, y algo como para poderlo aterrizarlo un poquito más es, por ejemplo, si nosotros sacamos una playera negra a exponer al sol durante varios días, podemos empezar a ver cómo va cambiando la coloración de lo que está arriba, que le está dando todos los rayos del sol, y las condiciones en las que se encuentra lo que quedó pegado al suelo y lo que quedó intermedio a la playera. Es decir, todo va llevando un proceso diferente. Y otra cosa, también donde lo podemos aterrizar, por ejemplo, nuestros mismos dientitos. Si un dientito no se lava o no tiene los cuidados necesarios, pues este dientito se empieza a perder como su naturaleza, empieza a perder como la condición óptima. Lo mismo pasa con un huesito que es expuesto pues a diferentes condiciones ambientales o a algunos procesos químicos o algunos procesos de combustión. Todo esto pues va ayudando a degradar el ADN y esto va afectando pues el material biológico que nosotros necesitamos para trabajar con él. Entonces, el hecho de tener un hueso no significa que podamos identificar a la persona. Lo que sí, yo les puedo asegurar que en este laboratorio, y conforme va pasando va avanzando la tecnología, nosotros seguimos intentando para que a lo mejor huesitos que en su momento con la tecnología disponible no pudimos obtener un perfil genético, cuando va avanzando esta tecnología o cuando tenemos nuevos métodos, lo volvemos a intentar para ver si nuevamente con esta nueva tecnología podemos obtener un perfil genético. Entonces es también por eso que hay veces que pueden pasar tiempo y a lo mejor no tenemos resultados óptimos desde la primera vez, sino que esto, conforme va pasando el tiempo, nuevas tecnologías, nuevos métodos, podemos llegar a un resultado óptimo. ¿Quiere decir que se les van a hacer rigurosos y múltiples intentos a esos huesos que se tienen? En este momento así es como trabajamos. Prácticamente los chicos están en procesos
en los cuales se están repitiendo estos procesos para ver si podemos llegar a un caso de éxito. Inclusive, como les comentaba, a nosotros nos remite el servicio médico forense un fragmento pequeño de una muestra ósea, un fragmento que va de 3 a 5 centímetros. Si en algún momento nosotros nos llegamos a agotar esta muestra, nosotros pedimos un remuestreo al servicio médico forense de ese mismo cuerpo óseo o de ese mismo segmento para que para que nos remitan otra muestra y podamos seguir intentando haciéndole análisis para ver si llegamos a tener un caso de éxito. Vaya que es un enfoque de larga data y es hasta encontrarles, ¿cierto? Sí. Muy bien. Otro de los desafíos que tenemos en materia de ciencias forenses, ¿quién ampara los dictámenes periciales que hacen en ciencias forenses? Bueno, el laboratorio de genética está acreditado bajo una norma internacional. Nuestra casa acreditadora se llama ANAP y estamos acreditados bajo una norma internacional que se llama ISO 17025. ¿Qué garantiza esta ISO o esta norma internacional? Bueno, que todos nuestros procedimientos están garantizados, que el personal está capacitado, que cumple con una lista interminable de requisitos que pueda garantizar que el proceso es confiable y es de calidad. Es decir, cada año nosotros y todo el laboratorio, como los peritos, están sometidos a procesos de revisión y evaluación para garantizar que la capacitación, la técnica y la expertise de cada uno de ellos no se ha perdido, sino al contrario, que se va perfeccionando. Y es por eso, como les comentaba, el laboratorio siempre está en una mejora continua y es por eso que cada vez tenemos mejor tecnología, peritos más capacitados y nuevas metodologías que nos han permitido que lo que al principio no pudimos tener un caso de éxito, con estos nuevos métodos podamos llegar a un perfil genético. Y vaya que vamos a seguir evolucionando. Claro. ¿Algún equipo tecnológico que tenga ciencias forenses hoy en día que haya permitido estos nuevos resultados? Todos los equipos que tenemos son de tecnología de alta tecnología de punta, pues los analizadores genéticos, pocos laboratorios hablo por conocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Pocos laboratorios cuentan con los equipos de electroforesis capilar que nosotros tenemos, tanto como los equipos 3500 y la cantidad con los que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta. ¿Y estos equipos qué hacen diferentes a los equipos que se tenían anteriormente? Prácticamente la tecnología, como te comenté, hay equipos que otros estados o otros laboratorios a nivel internacional usan, que por ejemplo la limitante era que procesaban alrededor de 4 u 8 muestras por cada ciclo. Ahorita nuestros equipos, tenemos un equipo que procesa 24 muestras y tiene capacidad, la placa tiene capacidad de 2 placas de 96 pocillos para correr al mismo tiempo. Entonces, pues prácticamente la tecnología y la capacidad es lo que ha cambiado en estos equipos. ¿Eso te ayuda también a agilizar los procesos y dar una mejor calidad? Claro, porque también, como comentas en cuanto a la calidad, estos equipos ya cuentan con más puntos que nos ayudan para nosotros hacer o estar seguros de que nuestro análisis es de calidad, ya que tienen dentro del mismo equipo tienen un estándar de calidad, el cual nosotros desde que empezamos, vamos a leer, nos damos cuenta de la calidad de nuestra corrida. Hablaste hace un momento también de tiempos y de tiempos de análisis que dependen de mucho, ¿cierto? De la forma de la muestra en que se las entreguen. ¿Cuáles son los casos forenses en que llegan las muestras aquí en Ciencias Forenses? Bueno, todo, como les comentaba, sí, efectivamente depende de la naturaleza de la muestra y pues hay mucha coordinación con Servicio Médico Forense y para cada caso específico ya hay una comunicación o ya tenemos conocimiento de cuál es la muestra ideal. En el caso de cuerpos completos, las muestras ideales es la cuarta costilla. ¿Por qué sería la cuarta costilla, por ejemplo? Pues es la que tiene más cartílago y más concentración de ADN. En el caso de, por ejemplo, de segmentos, hablando de segmentos, cuando solo tenemos una cabecita, nos vamos por dientes. ¿Por qué? Porque es lo que más conserva el ADN. Cuando es algún segmento, nos vamos por huesos largos. Entonces, hay mucha coordinación con Servicio Médico Forense de cuál es como la muestra óptima para que nos remitan a nosotros. Pero hay que recordar que a nosotros no nos remiten el huesito completo, nos remiten un fragmento pequeño.
Solo hay ciertos casos en los que son encontrados segmentos muy pequeños, en los cuales pues es imposible tener como más muestra de ellos, y estos casos sí los trabajamos como irreproducibles, es decir, se le hace notificación al Ministerio Público que durante el análisis se va a consumir la muestra para que ellos pues puedan autorizar, y no, pues nosotros en el intento de poder obtener el perfil genético para identificar a la persona, estamos en el riesgo de agotarnos esa muestra. Y hablando un poquito de los procedimientos que se hacen, como la limpieza superficial, la remoción de contaminación y la descalcificación, ¿existen tiempos para dar resultados o de qué depende esto? Tiempos para dar resultados no, como les comentaba, y creo que a lo mejor es algo muy repetitivo, pero sí es algo que debe ser muy claro, y que pues tengamos conciencia de esto, que depende mucho de la naturaleza de la muestra. Un proceso... Muchas veces la descalcificación de un huesito puede ir, que es solo una etapa del proceso, puede ir de un día o se puede ir hasta una semana, que es solo un proceso de descalcificación, no es el proceso completo. Entonces, todo depende mucho de la naturaleza de la muestra. Pues muy bien, muy buena información. Agradecerte, experta, porque se nos ha acabado el tiempo por toda esta información que nos has dado, muy puntual y de mucho interés para la ciudadanía. Muchísimas gracias, experta, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su tiempo. Continuamos. Nos ha quedado muy claro sobre la importancia que tiene la genética forense y que no tiene nada que ver con las películas y las series donde era muy fácil extraer y tener ya un perfil genético. La verdad que es un gran reto la que hace la parte de la genética forense aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y es muy particular cada caso, y nos quedó muy en claro esta parte, y también a veces lo complicado y lo difícil de obtener el perfil genético, y que además es muy importante mencionar de que no solamente es el mecanismo, sino existen otros más que complementan aún más la identificación humana. Como bien lo mencionó la experta, también la lofoscopía es de las áreas de las ciencias forenses en que te dan un resultado 100% certero. Aquí es muy importante contar también con la participación de los familiares que vengan a dar las muestras. ¿Por qué? Porque no nada más existe que el laboratorio de genética dé un resultado, un match, sino este laboratorio se comunica directamente con las áreas de fiscalía para que se continúe una investigación, y que posteriormente a que se haga toda esa investigación, tanto fiscalía como ciencias forenses, pues ya se pueda restituir a la persona. Entonces, muy importante la colaboración tanto de las familias como la coordinación efectiva con las autoridades. Y que esto también lleva un tiempo, y el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Es correcto, Adrián. Y pues bueno, no se pierdan Código Forense a través de nuestras redes sociales, también las pueden ver, y quédense con nosotros en nuestras siguientes programaciones. Gracias. Nos vemos.